Ok, buenos días. El día de hoy vamos a exponer la actividad 2 de la guía 3 de la materia Matemáticas para las Ciencias Económicas. Nuestro grupo está conformado por Hanna Vargas, Juan Fernando Parada y Zulay Ayumi López. Entonces, nada, pues esta presentación se va a clasificar en un índice que posee un exceso neto de utilidad, un ejercicio que se va a elaborar, una curva de Lorentz y un coeficiente de Gini. Entonces empezamos con el exceso neto de utilidad. Todo el ejercicio que se plantea es una empresa que cuenta con dos planes de inversión que tienen una utilidad variable en el tiempo dentro de cierta cantidad de años. Entonces, hay un primer plan, el cual es 22 más t elevado a la 2 en cientos de dólares por año. En base a ese también nos plantean el segundo, que es 58 más 16t en cientos de dólares. Tenemos la información respecto a que el primer plan para el primer año de utilidad sería de $32 y para el segundo plan sería $45. Tenemos que identificar cuál sería la utilidad total de cada plan para el tercer año. Utilizaremos también un software para graficar en cuanto al plano todas las tasas de rentabilidad de ambos planes de inversión. Empezamos integrando el primer plan, el cual en cuanto a al primer año es de $32. Entonces nos da un resultado de 32 menos 22 menos un tercio menos, que igual 29 al 29 tercios. Integramos el segundo plan, el cual nos daría un resultado total de cuando modificamos la utilidad de $45, el cual sería de 45 menos 58 menos 8 nos daría menos 21, el cual quedaría como 58t más 8t elevado a las 2 menos 21. Detallamos el cálculo y con la información que ya tuvimos anterior, cambiamos la cantidad de años, que ya sería identificar toda la utilidad que vamos a tener en el tercer año. Entonces sustituimos por 3 y nos daría un resultado de 84.87 cientos de dólares, que sería la utilidad del primer plan, la cual se nos da extendiéndolo al tercer año. Ok, bueno, entonces para hallar P2 también se halla la función de utilidad para el segundo plan. Entonces en este caso, pues sustituimos en 3 y esto nos da un total de 225 cientos de dólares. Entonces este es como la utilidad del primer plan en el tercer año. Acá, el siguiente paso es graficar y determinar cuántos años la tasa de rentabilidad de la segunda inversión sobrepasa la primera. Entonces, prácticamente se hace una diferencia para hallar y determinar la desigualdad cuadrática. Entonces, pues elaboramos este ejercicio que está acá y pues normalmente siempre nos va a dar dos valores diferentes, dos resultados. Normalmente siempre da uno positivo y el otro negativo. El positivo siempre lo tomamos porque estamos hablando de cuestiones de tiempo, entonces pues no se puede hablar de años en negativo. Entonces acá pues los dos resultados dan 18 y menos 2. Entonces este 18 significa la cantidad de años que la desigualdad está representada. Entonces por eso la tasa de rentabilidad de la segunda inversión sobrepasa la primera por 18 años. Entonces, pues acá prácticamente utilizamos el software de GeoGebra, donde el eje horizontal está representado en tiempo de años y el eje vertical, las tasas de rentabilidad en cientos de dólares por año. Acá prácticamente colocamos las dos utilidades y la integramos para que nos dé 1296 de diferencia en utilidades. ¿Qué significa esto? Que al calcular el exceso neto de utilidad, se calcula integrando la diferencia entre 2 y 1 desde el año 0 hasta el 18º. Acá realizamos la ecuación y evaluamos de 0 a 18. Entonces, acá prácticamente podemos ver que 1296 cientos de dólares es la, em, la inversión más rentable, porque pues es la que genera más que el primer plan durante estos 18 años.
Bueno, yo vengo a explicar el ejercicio sobre la curva de Lorentz y el coeficiente de Gini. Lo importante para este ejercicio es tener claros los conceptos y empiezo explicando por encima la curva de Lorentz, que es este gráfico que nos ayuda a entender cómo se distribuye el dinero o la riqueza en un grupo, especialmente en los países. Entre más abierta esté la curva, más lejos está de la equidad total. Eh, Y el coeficiente de Gini nos explica cómo está un país en desigualdad en términos de 0 a 1. Entre más cerca esté el país de el 1, más desigual es. Por ejemplo, en Colombia, la desigualdad está en 0,56, lo que nos da un país muy desigual. El primer punto nos pide que interpretemos geométricamente está el coeficiente de Gini, que se ve dentro de estos apuntes. Para iniciar, debemos comprender cada término dentro de esta ecuación. Para iniciar, yo dividí los términos x y L de x. X viene siendo la línea de la igualdad perfecta y L de x es nuestra curva de Lorentz que pues nos da la proporción acumulada de las riquezas. Entendiendo que el coeficiente de Gini es la resta del área de la igualdad perfecta y la curva de Lorentz, podemos llegar a la ecuación A igual integral entre 0 y 1 de x menos L de x. Ahora nos falta un solo integrante de esta ecuación, que es el 2. ¿Por qué el 2? Ya que el triángulo se halla teniendo base por altura. Esta base por altura que tenemos es de 1 y se divide entre 2, lo cual nos da 0,5. Teniendo esto, sabemos que debemos poner este 2 adelante de la ecuación para poder llegar al resultado exacto. Tenemos el segundo punto donde debemos encontrar desde cero la curva de Lorentz y el coeficiente de Gini, basándonos en los datos que nos proporciona el anexo de Excel. Aquí podemos ver ya resuelto los datos que se nos proporcionan y con ayuda de la misma herramienta podemos ver el gráfico de la curva de Lorentz que lo encontramos haciendo el gráfico de dispersión y hallando la línea de tendencia polinómica. Esta línea de tendencia polinómica nos arroja la siguiente ecuación, que es la que nos sirve para hallar la curva de Lorentz, que es y igual a 0,025 x al cubo menos 0,246 x al cuadrado más 0,9073 x menos 0,0954. Teniendo esta última ecuación, debemos reemplazar en el coeficiente de Gini. Aquí nos ayudamos con el software Symbolab para obtener rápidamente el resultado que nos dio 0,54. Esto, al hacer la- el análisis, nos indica que es una población muy desigual, ya que el 60% de las riquezas son percibidas por la menor cantidad de la población. Y por último, el tercer punto nos habla de la entidad gubernamental y los datos que nos da para dos ciudades diferentes. El análisis importante dentro de esta pregunta es qué ciudad es más equitativa. Aquí podemos ver que ambas ciudades tienen un bajo índice de desigualdad, ya que ninguna de las dos sobrepasa el 20%, y esto es muy positivo, ya que está muy cerca de la línea de equidad. Aún así, haciendo el análisis, nos damos cuenta que la ciudad 2
eh, es más equitativa, ya que es mejor en términos de percepción de la riqueza por 7%, que sigue siendo algo bastante alto para la población que reside en cada uno de los lugares. Gracias. Gracias. Gracias.